En los albores de un tiempo donde dioses y mortales entrelazaban sus destinos, un matrimonio inusual se forjó en las profundidades del Olimpo. Peleo, un rey mortal de Tesalia, tomó por esposa a la etérea Tetis, una nereida de cabellos color espuma de mar, cuya belleza era tan profunda como los abismos oceánicos. Fue una unión bendecida, sí, pero también maldecida por el peso de una profecía ineludible. Antes incluso de que Aquiles fuera concebido, se había vaticinado que el hijo de Tetis sería un guerrero de gloria inigualable, cuya fama resonaría por los siglos, pero que su vida sería breve y fugaz como el destello de una estrella fugaz. La noticia de esta sentencia desgarró el corazón de Tetis. Ella, una inmortal, observaba con angustia cómo el destino ya había tejido el hilo de la vida de su primogénito, condenándolo a una existencia gloriosa, pero trágicamente corta. Su amor maternal no conocía límites, y su desesperación la llevó a buscar cualquier medio, por más arriesgado que fuera, para desafiar la voluntad de las Moiras. Se decía que intentó purificar a sus hijos anteriores con fuego, quemando su mortalidad, pero estos intentos solo resultaron en la muerte de los infantes, lo que la sumió en un dolor aún mayor. Cuando el pequeño Aquiles llegó al mundo, un torbellino de amor y terror se apoderó de Tetis. Cada caricia, cada mirada al dulce rostro de su hijo se mezclaba con la punzante certeza de su inevitable final. Fue entonces cuando concibió el plan más audaz y desesperado: sumergir a Aquiles en las míticas aguas del río Estigia, el río infernal que serpenteaba por el inframundo. Se creía que sus aguas poseían el poder de otorgar invulnerabilidad, haciendo inmune a cualquier mortal que osara bañarse en ellas. Con el corazón latiéndole como un tambor de guerra, Tetis viajó a los dominios de Hades, burlando a Caronte y a Cerbero, para llegar a las oscuras orillas de la Estigia. Allí, bajo el cielo opresivo del reino de los muertos, tomó a su bebé entre sus manos. Con sumo cuidado, lo sostuvo por su pequeño talón, el único punto por el que podía sujetarlo sin que las aguas tocaran su piel. Lentamente lo sumergió en las heladas y místicas corrientes. El cuerpo de Aquiles se bañó en la protección de la Estigia, pero aquel pequeño talón, la única parte no tocada por el agua, permaneció tan mortal como el día en que nació. Tetis creyó haber burlado al destino, haberle dado a su hijo una ventaja invencible, pero el velo de la profecía era más denso de lo que ella imaginaba, y aquel punto vulnerable se convertiría en el símbolo más amargo de su desdicha. ¿Era el talón su única debilidad? ¿O la profecía había sellado su destino de una forma mucho más intrincada y sutil? A medida que Aquiles crecía, su figura se erigía imponente, un joven de belleza y fuerza sobrenatural. Sin embargo, su origen semidivino y la secreta vulnerabilidad de su talón no lo hicieron inmune a las exigencias de la formación. Tetis, con la angustia aún carcomiéndole el alma, confió a su hijo al cuidado de Quirón, el sabio centauro, maestro de héroes en las laderas del monte Pelión. Lejos de la pompa de la realeza, en la serenidad de la naturaleza, Aquiles aprendió no solo las artes marciales y la caza, sino también la música, la medicina y la filosofía, moldeando su espíritu tanto como su cuerpo. Quirón, con su infinita sabiduría, fue más que un preceptor, fue un confesor silencioso, un observador atento de la tormenta que se gestaba en el alma del joven príncipe. Fue en esos años de formación, bajo la atenta mirada del centauro, cuando la profecía que lo perseguía desde la cuna fue desvelada al propio Aquiles. No fue un augurio directo del oráculo, sino una verdad que Quirón le presentó con la calma de quien comprende el ineludible curso del destino. Se le ofrecieron dos caminos, diametralmente opuestos: una vida larga, apacible, sin grandes gestas ni renombre, que se desvanecería en el olvido como las hojas secas del otoño, o una vida corta, marcada por la gloria épica, hazañas inmortales y una fama que resonaría por toda la eternidad, pero que culminaría en una muerte temprana en el fragor de la batalla. La mente de Aquiles se debatió en una encrucijada existencial. Su naturaleza ardiente y su linaje heroico lo impulsaban hacia la gloria, pero la noción de una existencia efímera lo confrontaba con una cruda realidad. Quirón no lo presionó,
no le dio respuestas. Simplemente lo guió a través de preguntas y reflexiones para que Aquiles llegara a su propia conclusión. El centauro sabía que la verdadera grandeza no residía en la duración de la vida, sino en la intensidad con la que se vivía y en el impacto que dejaba en el mundo. La elección no fue fácil, implicó la renuncia a una vida plena en años, a cambio de una trascendencia en la memoria de los hombres. Finalmente, el rugido de la fama y el eco de las proezas de héroes pasados resonaron con más fuerza en el corazón de Aquiles. Escogió la gloria inmortal, la senda del guerrero. Esta decisión no solo selló su destino final, sino que también forjó al Aquiles que el mundo conocería. Un hombre de pasión incontenible, valentía inquebrantable y un orgullo tan vasto como el mar. La sombra de la profecía ya no era solo una carga para su madre, ahora era su propia elección, una decisión consciente que lo lanzaría de lleno al torbellino de la historia. ¿Sería esta decisión su verdadera vulnerabilidad más allá de la fragilidad de un simple talón? El eco de la elección de Aquiles no tardó en resonar por toda Grecia, cuando el rapto de Helena encendió la chispa de la legendaria guerra de Troya. La llamada a las armas unió a los más grandes héroes aqueos, y entre ellos, ninguno brillaba con tanta intensidad como Aquiles, el príncipe de los Mirmidones. Su llegada a las playas troyanas fue una promesa de devastación para los defensores de la ciudad. Desde el primer desembarco, sus hazañas superaron cualquier expectativa. Ciudades aliadas de Troya cayeron bajo el filo de su espada. Sus defensas se desmoronaron ante su imparable avance. Su sola presencia infundía terror en los corazones de sus enemigos y esperanza en sus aliados. La fama de Aquiles creció con cada victoria, tejiendo la leyenda de un guerrero invencible. Era un torbellino de acero y furia, una máquina de guerra sin igual. Pero la gloria, como la espada más afilada, tiene dos filos. Con el éxito desmedido llegó un orgullo desmesurado, una confianza inquebrantable en su propia superioridad. Y fue ese orgullo, más que cualquier flecha o lanza, lo que lo condujo a su primera y más devastadora confrontación interna. La disputa con Agamenón, el rey de Micenas y líder de la expedición aquea, fue el catalizador. Tras la captura de Briseida, una sacerdotisa y botín de guerra que Aquiles había tomado como suya, Agamenón, en un acto de poder y despecho, se la arrebató. La afrenta hirió a Aquiles en lo más profundo de su ser. No era solo la pérdida de una posesión, era una humillación pública, un ataque a su honor y a su valía como el guerrero más grande de su tiempo. La reacción de Aquiles fue cataclísmica. Su ira, conocida como Menis, en la antigua Grecia, una furia casi divina e incontrolable, se desató. Se retiró de la batalla llevando consigo a sus mirmidones, dejando al ejército aqueo sin su campeón más formidable. El campo de batalla se convirtió en un matadero para los griegos sin su presencia. Los troyanos, liderados por el formidable Héctor, comenzaron a ganar terreno, empujando a los aqueos hasta sus naves. La decisión de Aquiles de abandonar la lucha, impulsada por su orgullo herido, se convirtió en una carga mucho más pesada que cualquier profecía. ¿Fue su talón la única grieta en su armadura? ¿O fue su inquebrantable orgullo y su ira desenfrenada la verdadera debilidad que lo estaba empujando paso a paso hacia el cumplimiento de su propio y trágico destino? La retirada de Aquiles sumió al campamento aqueo en la desesperación. Los troyanos, envalentonados por la ausencia del más temible de sus enemigos, avanzaban sin piedad, empujando a los griegos hasta el borde de la aniquilación. Las plegarias, las súplicas, incluso las ricas ofrendas no lograron doblegar la voluntad férrea de Aquiles, consumido por su orgullo herido. Sin embargo, había un vínculo más fuerte que su rencor, su profunda e inquebrantable amistad con Patroclo, su compañero de armas desde la infancia, su confidente y el espejo de su alma. Patroclo, incapaz de soportar la masacre de sus compatriotas y la inminente derrota, imploró a Aquiles que regresara a la batalla. Al ver la negativa de su amigo, tomó una decisión desesperada. Pidió prestada la resplandeciente armadura de Aquiles con la esperanza de que su mera aparición en el campo de batalla infundiría miedo en los troyanos y daría aliento a los aqueos. Aquiles, con una mezcla de amor y resignación,
accedió, advirtiéndole que solo expulsara a los troyanos de las naves y no persiguiera la gloria más allá de lo necesario. Pero el destino, o la ibris, tenía otros planes. Patroclo, cegado por el ímpetu de la batalla y el manto de la identidad de Aquiles, persiguió a los troyanos hasta las puertas de la propia Troya. Allí, en un duelo feroz, fue abatido por Héctor, el príncipe troyano, con la ayuda de Apolo. La noticia de la muerte de Patroclo cayó sobre Aquiles como un rayo devastador, destrozando su mundo. El dolor, la culpa y una furia incontrolable se apoderaron de él. Ya no era la ira del orgullo herido, era una ira nacida del duelo más profundo, una sed de venganza tan abrumadora que eclipsó cualquier otra emoción. Consumido por el luto, Aquiles gritó al cielo, su voz resonando con el tormento de un dios herido. Tetis, al verlo en tal agonía, ascendió desde las profundidades del mar y le prometió una nueva armadura forjada por el mismísimo Hefesto, el dios herrero. Con las nuevas armas divinas y el corazón endurecido por el dolor, Aquiles regresó al campo de batalla. Su reaparición fue un cataclismo. No buscaba la victoria, buscaba a Héctor. Su avance era imparable, dejando un rastro de destrucción y muerte a su paso. La furia de Aquiles era tal que incluso los ríos se desbordaban de cadáveres. La venganza contra Héctor se convirtió en su única razón de ser, una persecución implacable que lo llevaría directamente al precipicio de su propio fin. ¿Sería esta búsqueda ciega de venganza el verdadero eslabón final que lo ataría a la profecía? La furia de Aquiles, desatada por la muerte de Patroclo, culminó en el brutal enfrentamiento con Héctor bajo los muros de Troya. La lucha fue épica, un choque de titanes donde la destreza y el dolor de Aquiles se impusieron. Derrotó a Héctor, pero su sed de venganza no se sació con la muerte. Arrastró el cuerpo del príncipe troyano alrededor de la ciudad, un acto de barbarie que manchó su propia gloria. Este exceso, sin embargo, fue un paso más en el inevitable cumplimiento de su propia profecía, atrayendo la mirada resentida de los dioses, especialmente la de Apolo. El final de Aquiles, aunque vaticinado, llegó de la manera más insidiosa. En medio del fragor de otra batalla, mientras asediaba las puertas de Troya, una flecha fue disparada. No era una flecha cualquiera, ni un arquero cualquiera. Fue Paris, el mismo príncipe troyano cuya acción había iniciado la guerra, quien tensó su barco. Pero el tiro no fue obra solo de su habilidad, fue guiado por la mano divina de Apolo, dios de la luz y de las profecías, quien no había olvidado el desprecio de Aquiles por la vida de Héctor y su posterior profanación. La flecha encontró su blanco con una precisión escalofriante, el talón de Aquiles, el único punto vulnerable de su cuerpo, aquel diminuto espacio que las aguas de la Estigia no habían tocado. El dolor fue instantáneo, un fuego que se extendió por su cuerpo, debilitando la fuerza de un semidios. Aquiles, el invencible, el hombre de la ira divina, cayó al suelo, la vida escurriéndose de él como la arena entre los dedos. Su muerte no fue la de un guerrero invicto, sino la de un mortal alcanzado en su único punto débil. ¿Pero fue realmente su talón la única causa de su caída? La narrativa oculta de su destino sugiere una verdad más compleja. La profecía no solo hablaba de una vida corta y gloriosa, también señalaba que su final estaría entrelazado con su elección de la gloria, su orgullo desmedido y su insaciable sed de venganza. Cada paso que dio, cada decisión impulsada por su temperamento iracundo, desde su retirada de la batalla hasta la profanación del cuerpo de Héctor, lo condujo inexorablemente hacia ese fatal encuentro. Su talón traicionero no fue solo una vulnerabilidad física, sino una metáfora de su propia naturaleza, de las fallas de carácter que al final sellaron su destino tanto como la flecha de Paris. Aquiles murió, su cuerpo inerte en el campo de batalla, pero su leyenda apenas comenzaba. Aunque su vida fue breve, su nombre se engrabó a fuego en los anales de la historia y la mitología. Su elección de la gloria sobre una vida larga, su amor por Patroclo y su furia incontrolable lo convirtieron en el arquetipo del héroe trágico. Al final, Aquiles no fue solo una víctima de una profecía o de un talón vulnerable, sino un arquitecto de su propia inmortalidad, cuya historia sigue resonando, recordándonos que el destino a menudo se entrelaza con las decisiones y las pasiones que definen quiénes somos.